Euroconexión. Desde que el COVID-19 puso en jaque las estructuras de cientos de empresas españolas, hemos oído miles de veces la palabra ERTE. ¿Pero sabemos realmente qué es? ¿Qué debemos hacer si nos vemos afectados por un expediente de regulación temporal de empleo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Estos reajustes de las plantillas han supuesto la salvación para muchas empresas que han visto reducidos o incluso desaparecidos sus ingresos y para muchas personas que no tendrían en condiciones normales derecho a prestación por desempleo y se encontrarían de repente sin ingresos. Por ello, Cristian Marcos, presidente de la Asociación Salmantina de Estudiantes Laboralistas de la Universidad de Salamanca, nos explica qué es exactamente un ERTE y sobre todo cuáles serán sus consecuencias tanto para empresarios como para trabajadores. Bueno, pues el ERTE es el expediente de regulación de empleo temporal. Esto se puede aplicar por motivos de producción, por motivos de fuerza mayor, por problemas organizativos y demás. En este caso, ante la situación que estamos viviendo, muchas empresas se están acogiendo a este sistema por motivos de fuerza mayor, que impiden la continuidad normal que tiene la empresa. Durante esta situación, los trabajadores cobrarán el 70% de la base reguladora durante los 6 primeros meses. A partir de ahí, si esto se prolongara, cobrarían el 50%. Luego, además, las empresas tienen que tener el compromiso que una vez que se reanuden los contratos, se acabe la suspensión temporal, el trabajador tiene que tener la garantía de una continuidad de al menos 6 meses. Eso es uno de los requisitos que ha puesto el gobierno y que las empresas tienen que cumplir. El Ejecutivo de Sánchez ha ido un paso más allá teniendo en cuenta la situación excepcional a la que se enfrenta la economía española y ha añadido algunas modificaciones a la regulación de los ERTEs que afectarán tanto a empresas como a trabajadores. Así nos lo explica Cristian Marcos. Dos de las medidas que ha tomado el gobierno para favorecer los ERTEs son la exoneración de tasas en la seguridad social por parte de las empresas, y otra de ellas es suprimir el requisito que se le pedía a los trabajadores para cobrar el subsidio por desempleo, que antes estaba en 360 días en los últimos 6 años y ahora ese requisito se ha eliminado, por lo tanto pueden acceder a la prestación por desempleo cualquiera de los trabajadores que hayan sido afectados por un ERTE. El tejido empresarial español se caracteriza por el gran peso de las pequeñas y medianas empresas, que representan, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 45,8% del total. Por ello, nos preguntamos si estas medidas son suficientes y cuál será su situación una vez pase el estado de alarma. Ángel Castilla, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca, nos cuenta cómo será el panorama empresarial tras la cuarentena. Todas estas medidas estarán en vigor hasta que se levante el estado de alarma. ¿Y qué va a ocurrir una vez que llegue este momento? Pues esa es la gran incógnita. Aunque esta es una situación excepcional y no estructural como fue la crisis del 2008, en mi opinión nos va a llevar a una recesión económica y a una pérdida de empleo considerable. Creo que aunque aún no es posible cuantificarla, pues dependerá mucho de la duración de esta situación. Por el tejido empresarial que tenemos, no con mucho músculo financiero, cuanto más alargue esta situación, más costosa será la salida. Es cierto que el gobierno ha promulgado medidas extraordinarias para la protección del empleo. Medidas como la advertencia de que la fuerza mayor o las causas económicas no quedarán amparadas en estos casos, no se sentirán justificadas, al igual que el despido. E igualmente, en el decreto de marzo se obliga a las empresas a que hayan acogido un ERTE a mantener el empleo durante 6 meses. En mi opinión, aunque estas medidas están aceptadas, no van a servir totalmente para frenar la destrucción del empleo que desgraciadamente se va a producir. Debido a que en España tenemos una economía muy basada en el turismo y en los servicios con muchas pymes y micropymes que van a sufrir enormemente este parón de actividad, y teniendo en cuenta que la recuperación de la actividad económica no va a ser todo rápida que nos gustaría, va a hacer que haya empresas que no puedan resistir y tengan que cerrar y otras que no puedan mantener el nivel de empleo que tenían con anterioridad a la crisis. A pesar de todo esto, creo que hemos de mirar adelante con un moderado optimismo, pues dado que la base de esta situación, que como decía anteriormente, es consecuencia de un hecho puntual, lo lógico es que en un tiempo no excesivamente largo nos lleve a un punto anterior al del inicio de la crisis, y esperemos que con el menor coste social posible. El parón en la actividad económica nacional no es una situación exclusiva de España, sino que ha afectado ya a varios países de los 27, por lo que se prevé un impacto considerable también en la economía comunitaria.
Por ello, la Comisión Europea, que ya el 13 de febrero identificó el COVID-19 como un riesgo a la baja para la economía de la Unión, ha prometido ofrecer una respuesta coordinada en materia de política económica para mitigar el impacto. Esta es la visión de Alfredo Pérez Alencar, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca. Por la brevedad del espacio con el que cuento, solo debo decir que nos enfrentamos a un panorama bastante pesimista, pero que si hay una unidad entre todos los países miembros de la Unión Europea y un apoyo efectivo, económico, hacia los países que más están sufriendo esta pandemia, es posible que en un mediato y largo plazo podamos recuperar una situación que va a ser mayor, más problemática que la crisis económica del año 2008. Las medidas laborales que se están dando en España o en Italia, como el cierre de las empresas no esenciales y todo lo demás, tiene que conllevar medidas económicas, pero también no solamente en teoría, sino en la práctica, que sean muy ágiles a efectos de que los empresarios puedan acogerse a ellas y también los trabajadores que se van al desempleo temporal o definitivamente puedan tener un apoyo económico viable. Por lo tanto, todas las situaciones que se contemplen, llámense ERTEs o prohibición de despidos, tiene que conllevar también un apoyo a los empresarios y a los trabajadores. Por Europa sobrevuela ya el fantasma de la recesión económica del año 2008. Por ello, si queremos una Unión Europea fuerte y capaz de plantarle cara a la crisis económica que vendrá como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, necesitamos una Unión Europea unida y sin fracturas. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Salamanca.